empezar. Ahí estamos, grabando ya. Ya llegó la Katia. Ya estamos. Ya pues, ¿cómo han estado, chicos? ¿Han estado bien, niñas y niños? ¿Bien? ¿Alguno de ustedes está haciendo su tesis o está pensando en ello? ¿Mm? Hola, profe, yo estoy bien, ¿y usted cómo está? Bien también, pues. Muy bien, aquí estamos. Tú eres Valeria, ¿cierto? No, Katia. Ah, la Katia. Ah, no, sí te vi recién, Katia, sí. Oye, les repito lo que les preguntaba recién, si hay alguno de ustedes que ya está pensando en alguna tesis para el examen de grado o no todavía. Sí, profe. ¿Tú, Tamara? ¿Sí? Yo tengo muchas dudas, pero tengo mucha idea en mi cabeza, pero nada concreto por ahora. Ya. Está bien, usted ya le falta poco ya para salir, entonces es bueno que vayan pensando por lo menos, pensando, ¿cierto? ¿Qué es o por qué lado se van a dirigir, ¿ya? Que puede ser por el lado ambiental, ¿no es cierto? Cualitativo, que es lo que maneja el profesor Luis, ¿cierto? O por una cuestión más ingenieril que es José Luis, ¿ya? ¿Cierto? O también con el profesor Francisco Sorondo, también por el lado mental. Así que vayan mirando eso ya, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer un refresh, ¿ya? De lo que estuvimos viendo la última clase. Sí, aquí vamos a... Ahí. Ya. Una cosa bien rápida vamos a hacer acá, ¿está? Aunque yo sé, mira, yo estoy hasta ahora bien conforme con el ramo porque en todas las clases han venido casi todos, ¿ya? Se han faltado algunos nomás y yo en todo caso, como ustedes han visto, yo tengo subida todas las clases ya. ¿Alguien ha visto eso que tengo ya todas las clases, los videos? ¿No lo han visto? Profesor, ¿Sí? Dime. yo estaba revisando la clase para ver la explicación que hizo del PPT, bueno, del trabajo, y no está subida, o como que está cortada esta parte. ¿La subió o no? El trabajo. Sí, la explicación que usted dio, como aquí metodología ponen Ah, eso, ya. No, no lo colocó. no, es que esa es la explicación, tendrías que ver el video, pero vamos a hacerlo al tiro eso. Ya como primera cosa voy a explicar el trabajo. Sí, ¿Ya? porque ves, el video no está. No, sí están todos. Todas las clases las tengo yo ahí. Revisé y llegaba hasta cuando mostraba los parámetros, pero bueno. ¿Sí? Ahí voy a revisar Sí, después de nuevo. revísela por favor. Ya, Gracias. ya. Ya, pues entonces, mira, antes de eso, pero vamos a hacerlo en el segundo bloque porque a ver, no sé si tengo el trabajo acá. Pensé, si no lo vemos en el segundo bloque. Ustedes me acuerdan. A ver, fórmula IPSA, FOA. No, lo vemos después en el segundo bloque. Vamos, acuérdame tú mismo, por favor, de que repasemos el trabajo, ¿ya? ¿Te parece? Ok, profesor, gracias. La tomamos. Entonces, ya. Esta fue la primera clase, ¿no es cierto? Para hacer un repaso rápido. A ver en qué quedamos. En la diferencia entre economía y finanzas, ¿cierto? ¿A qué se dedica la finanza? Esto, mira, recién la Katia me hacía una pregunta, recién, para los que no han llegado todavía, si decisión de finanza, adoptar una decisión de finanza es lo mismo o tiene que ver con adoptar una decisión de inversiones. Entonces yo le comentaba recién que una decisión de finanzas es más amplia. Es más amplia. Y dentro de una decisión financiera tú puedes tomar una decisión por una inversión determinada. O también puedes tomar una decisión por cómo manejar o administrar un capital de trabajo, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con dinero. Acuérdense que eso es las finanzas, ¿ya?
La finanza no es ni más ni menos que cómo se manejan las plata. Ya eso lo van a entender muy bien después. Ya ahí vimos dónde trabajaban las personas que se dedican a finanzas. Mira, acá vamos a ver luego esto. Ustedes saben lo que son las empresas, saben lo que son las aseguradoras, ¿no es cierto? Estas empresas que aseguran los autos, que aseguran las casas. Los bancos, saben que lo que son los bancos, pero luego vamos a ver bolsa de valores. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cuando hablamos de finanzas, vimos que cuando habla de finanzas, siguiendo lo que me preguntó la Katia, ¿no es cierto? En el ámbito macro, nos estamos refiriendo a las finanzas públicas. Esta es la pega del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? El Ministerio de Hacienda de Chile, la FED de Estados Unidos, ¿cierto? Eso es lo que ven, la finanza de todo el país. ¿Cómo se maneja la plata del país? ¿Cómo entran a las arcas fiscales los impuestos, por ejemplo, el IVA? ¿Cómo entran la plata de patentes, qué sé yo, de una serie de cosas? ¿Y cómo salen? ¿En qué se gastan esas plata? Bueno, se gastan en programas públicos, en salud, en educación, en camino, en eso. ¿Se dan cuenta? Esas son las finanzas de un país, Ministerio de Hacienda. Finanza una persona, son las finanzas personales. Acá, no me acuerdo bien, pusimos el ejemplo de una de ustedes, creo, de la finanza de algunos de ustedes, ¿no es cierto?, de qué plata tiene, cuáles son sus activos corrientes, activos no corrientes, y cuáles son las platas que debe. ¿Ya? Y también está en la finanza de una empresa, y esto nos vamos a dedicar mucho en este ramo, que son las finanzas de un agronegocio. ¿Ya? Análisis de decisiones financieras en un negocio agrario. Este es el ramo. A esto nos vamos a dedicar nosotros, a la finanza corporativa. ¿Ya? Entonces vimos cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Se acuerda? Bueno, esto está en este PowerPoint y está también en los audios, ¿cierto? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que espera la universidad del egreso usted gracias a este ramo? ¿Cuáles son los objetivos del ramo? Todo eso lo vimos. Las distintas unidades temáticas, ¿ya? Nosotros estamos en este momento aquí. Estamos en fundamento en administración financiera y estamos entrando a herramientas para el análisis y control financiero. Acá en administración financiera nos metimos mucho y ya hemos hablado 2 clases harto de contabilidad, de los estados financieros, del balance y del análisis de resultados. Y nos estamos metiendo ya un poco a ver qué hacemos con el balance de estado de resultados. Cómo nosotros podemos determinar la salud financiera de una empresa, ¿cierto? Aquí nos vamos a quedar estacionados unas 2 o 3 clases, porque esto es bien importante. Y aquí está el tema de los ratios, que ya hemos visto, la interpretación de los ratios y por lo tanto determinar la salud que tiene una empresa. Y una vez que tengamos eso claro, nos vamos a meter acá, a planificar, a proyectar. Y acá está lo que me decía la Katia nuevamente, me decía, ya, ¿qué es lo que es una decisión de inversiones? Aquí está la decisión de inversiones. Es la planificación, ¿cierto? Planificación es algo que no está hecho todavía. Planificar, proyectar. Planificación es lo mismo que proyección financiera. Y en este contexto uno analiza y decide si hacer una inversión o no. No la que hizo, sino que la que quiere hacer. ¿Ya? ¿Mm? Y bueno, eso vimos, la exigencia para los alumnos, todo eso. Oigan, niñas y niños, cuando no entiendan algo, acuérdense que ustedes me tienen que preguntar, porque yo no sé lo que no entienden bien, entonces me tienen que decir, ¿ya? Acá estuvimos viendo nosotros cuál es qué en el fondo un análisis de decisiones financieras, qué es lo que es. Esto lo estoy repasando yo para que ustedes vayan entendiendo todo lo que hemos ido aprendiendo después. Aquí vimos qué es lo que es el análisis en definitiva de decisiones financieras. Vimos el concepto de corto plazo y largo plazo en agronegocio. Acordémonos que corto plazo es todo lo que sucede antes de un año y largo plazo es en el futuro, ¿cierto? Corto plazo, capital de trabajo, largo plazo, inversión. ¿Qué es una inversión? Ya vimos qué es lo que es una inversión. Vimos también concepto de gasto operativo, por un lado, y por otro lado, gasto de inversión de un agronegocio. Ejemplo, estos casos en una explotación de maíz. ¿Ya?
vimos también todo esto, en la unidad 1, cuál es la diferencia entre un gerente de operaciones y un gerente financiero, ¿ya? ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado el encargado de finanzas, o sea, el director financiero? ¿A qué problemas se ve enfrentado este? Acuérdense que esta persona, el director financiero, manejar el dinero, es el que piensa cómo va a ser el futuro de la empresa, cómo se van a manejar los dineros para que la empresa y sus accionistas tengan una rentabilidad mayor. ¿Ya? De eso se trata el trabajo del director financiero. ¿Ya? Vimos que es el que tomaba las decisiones. Aquí, qué clase de inversiones vamos a hacer, dónde vamos a sacar el financiamiento a largo plazo. ¿Se acuerdan que todo eso lo vimos? Y la decisión de administración financiera tiene que ver con el presupuesto de capital. Vimos la diferencia entre presupuesto y estructura. La administración del capital de trabajo. ¿Cuál es el objetivo del administrador de una empresa? ¿Se acuerdan que pusimos ejemplo acá? Del administrador financiero, obviamente, estamos hablando del administrador financiero. ¿Es sobrevivir? ¿Es derrotar a la competencia? ¿O es minimizar los costos? ¿O es maximizar las utilidades? ¿O aumentar la participación en el mercado? Preguntamos, ¿cuál de todas esas es? Bueno, en el fondo son todas. Son todas, ¿no es cierto? Porque todas tienen que ver con esto de acá. Con maximizar el valor actual de la empresa para beneficiar a sus dueños. Acuérdense que los accionistas son los dueños. ¿Ya? Ya, acá voy a parar un poco para hacer una pregunta a todos los presentes. ¿Cómo yo puedo saber el valor de una empresa? El valor en plata de una empresa. Por ejemplo, de Coca-Cola. ¿Alguien me puede decir cómo puedo saber el valor de la empresa, el valor hoy día en plata? ¿Era por las acciones o no? Sí, pero continúa ya por las acciones. ¿Pero qué cosa las acciones? El valor de las acciones, la cantidad la cantidad de acciones que tiene la empresa y su valor. Muy bien, exactamente. Es la cantidad de acciones que tiene Coca-Cola multiplicado por el valor de cada acción. ¿Cierto? Eso es, si tiene 1000 acciones y cada acción vale 10 pesos, su valor es 10.000. ¿Ya? Entonces tú mismo, dime, ¿el valor de Coca-Cola hoy día es igual al que tú asumías atrás? No, porque van cambiando. Ya, ¿y qué es lo que va cambiando? El valor de la acción. El valor de la acción, claro. Y en 10 días más va a volver a cambiar el valor de la acción, porque hoy día son 10 pesos, pero a lo mejor asumir atrás eran 14 pesos y en 2 meses más va a ser 30 pesos. ¿Te fijas? ¿Ya? Y un ejemplo de esto, vamos a ver primero el valor de cada acción. Ya vamos a ver con más detalle eso. ¿Eh? Yo pongo el ejemplo siempre de LATAM, de la línea aérea LATAM, ¿no es cierto? El valor de cada acción hace 2 años atrás era 100 pesos, supongamos. En pandemia, ¿ese valor de la acción subió o bajó? ¿Qué creen ustedes? ¿Subió o bajó el valor? Si Bajó. Bajó, ¿no es cierto? Bajó, pues, claro, porque acuérdense que las acciones, su valor, suben o bajan dependiendo de la demanda que haya por ellos, por ellas. Porque acuérdense que quienes compran acciones son los inversionistas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces un inversionista, cuando la empresa está con poca rentabilidad, en pandemia acuérdense que la TAM, como muchas líneas aéreas, no tenía viajeros. Los aviones hasta el día de hoy todavía salen muy pocos aviones. Entonces es una empresa que tiene poco valor por una incertidumbre, porque la gente los accionistas no compran acciones ahora porque no saben si el valor de la TAM va a aumentar o no en un mes más. A lo mejor en 3 meses más recupera el valor que tenía hace 3 años. O a lo mejor en 3 meses más es peor que el que hay ahora. ¿Se fijan? Entonces, por eso cambia el valor de una empresa, por el valor de las acciones.
pero también cambia por el número de acciones que tiene. Ya, nosotros decíamos recién que la TAM, su valor es el número de acciones por su precio. Ya vimos que el precio es volátil, ¿cierto? Y el número de acciones, ¿qué pasa con ello? ¿El número de acciones puede cambiar? ¿Alguien me puede decir eso? ¿Qué creen ustedes? El número de acciones de una empresa, o sea, si la TAM tenía hace 2 años atrás, tenía, no sé, 10.000 acciones. ¿Hoy día tiene las mismas 10.000 acciones? No, puede cambiar. Ya, ¿por qué puede cambiar? ¿Por qué cambiaría? Cuando hay una redistribución, Sí, cuando sí. cambian el número de accionistas también. Claro, por ahí va, porque acuérdense ustedes que las acciones, como vamos a ver un ratito más, están, es un instrumento bursátil, están en la bolsa, ¿ya? Entonces, normalmente las acciones que tienen un valor están siempre expuestas en el buen y en el mal sentido de la palabra, expuestas a inversionistas que compran acciones. Entonces, una empresa, si tiene 10.000 acciones, y tiene un problema de liquidez, tiene un problema de liquidez, necesita plata, vende acciones. ¿Te fijas? Entonces, de 10.000 acciones, vendió 1.000. ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? Tamara, ¿se entiende? Profe, Ya. Por eso, entonces, se dan cuenta ustedes que la meta, entonces, del administrador financiero en una empresa, el director financiero, es que todo lo que haga, todo el manejo del dinero, finanzas que haga, esté orientado a maximizar el valor actual de la empresa. O sea, precio de la acción por cantidad de acciones. ¿Con qué propósito? Para beneficiar a los accionistas, o sea, a los dueños de la empresa. ¿Ya? Porque para eso están los dueños de una empresa mediana y grande, son los accionistas, o son sus socios en una empresa más chica. ¿Ya? Entonces, el director financiero que trabaja para estas personas, su función es tomar medidas, ¿no es cierto?, que estén orientadas a maximizar siempre el valor actual de la empresa. ¿Ya? Bueno, aquí vimos problemas éticos, ¿cierto? Todo esto lo vimos ya. Vimos el problema de agencia, un ejemplo de problema de agencia, ¿cierto? Todo eso lo vimos. Ya, hasta aquí. A ver, ¿se acordaban un poco de esto, chicos, de todo esto que he estado repasando? Katia, tú que has estado viniendo a clase, ¿te acordabas? Sí, profe, me acordaba. ¿Y tú, Valeria? sí, profesor. Ya. Y después de eso empezamos con la nivelación de contabilidad, ¿no es cierto? Ya, yo le dije la otra vez que era la última vez que lo iba a ver, pero ahora lo voy a pasar así en diagonal nomás. Vimos los activos, vimos los pasivos y el patrimonio, ¿cierto? ¿Qué son los activos? Que es la parte donde los activos generalmente se asocian con, que son los que permiten generar flujo de caja, activos corrientes, activos no corrientes, y este es el origen de los recursos. De aquí salen las plata para generar los flujos. De la deuda que una empresa tiene, y no es feo, ni pecaminoso, ni negativo que una empresa tenga deuda, porque una empresa para funcionar necesita, o sea, además del patrimonio, necesita deuda, pues. Si no, no podría funcionar. Porque si uno tuviera una empresa solamente con su patrimonio, tendría casi cero posibilidades de crecer, de desarrollarse. Porque el patrimonio siempre es limitado, ¿ya? Aquí vimos la equidad del balance, ¿cierto? Esto ya está archi conocido por ustedes. Vimos los tipos de activos que hay, ¿cierto? Activos son efectivos, cuentas por cobrar, inventario. No corrientes son las máquinas, son los tangibles, son las bodegas, camionetas, qué sé yo, y los intangibles son marca o patente. Y los activos no corrientes, ¿cierto? Son edificios, construcción de máquinas y equipos. Los pasivos, vimos que habían dos que eran a corto plazo, son las deudas que tengo ahora, y pasivos a largo plazo. Esto nosotros hicimos hasta un ejemplo, digamos, con Tomás Parece, que practicamos un balance a su situación. ¿Ya?
Ya, todo esto, mis estimados, contabilidad. ¿Tienen claro todo esto? ¿Hay alguien, por favor, pero me encantaría que alguien me dijera, profe, ¿sabe qué? No entendí tal cosa. ¿No? Del balance estamos hablando, del balance. Sebastián, ¿Sí, profe? ¿entendiste lo de la contabilidad? ¿El balance? El balance, sí, sí. Ya, ya. Muy bien, ¿ya? ¿Y tú, Matías Rosales? Sí, profe, también entendí. Ya. Eso es el balance, ¿ya? Entonces, va a pasar ahora, el balance es uno de los estados financieros que hay, ¿cierto? Son dos estados financieros. El otro estado financiero es el estado de resultados, ¿ya? Esto también lo voy a repasar porque también lo vimos el otro día, pero le vamos a echar la última mirada. Estado de resultados se abrevia con 2E mayúscula y 2R. Estado de resultados. El estado de resultados yo decía que era una foto, ¿cierto? Que es una foto contable de una empresa. Foto, ustedes saben, una foto, tú estás mirando la foto y esa foto no se va al pasado ni se va al futuro. Una cosa estática, ¿ya? Yo quiero saber cómo está una empresa, cómo está en este minuto, y eso se refleja en el estado de resultados. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se saca esa foto? Para medir el desempeño durante cierto periodo. Ahora, normalmente, esta foto, estado de resultados, normalmente, para efecto de trabajo nuestro, por lo menos, la vamos a hacer anualmente. Vamos a sacar una foto del estado de resultados al 31 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Ya, del 2021 no, porque no ha pasado todo el 31 de diciembre del 2021, pero ahí se puede tomar una foto también, ¿ah? Para medir el desempeño de la empresa. ¿Y el desempeño de qué manera? El desempeño, ¿no es cierto?, de las ventas que ha tenido esa empresa en un año, ¿ya? Catalina, ¿me estás siguiendo lo que estoy explicando? Catalina. ¿Ah? Sí, profe. Ya. Entonces, yo dije recién esto. Estamos viendo la estructura de resultados, ¿cierto? Que es una foto que para medir el desempeño. El 31 de diciembre de cada año. Y al 31 de diciembre nosotros podemos decir tantas ventas tuvimos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un señor que tiene 5 hectáreas de arándanos, ¿ya? Al 31 de diciembre, durante el año, ¿cuáles fueron sus ventas? Ventas son arándanos. Vamos a suponer que él vende a granel, ¿no es cierto? En el año vendió 2.500 kilos de arándanos a 400 pesos cada kilo. 2.500 por 400, ¿no es cierto? Son como 10 millones parece, ¿cierto? Esas serían las ventas, ¿ya? Y esto es muy importante siempre, saber cuáles son las ventas al 31 de diciembre del año. Es una foto. ¿Y eso para qué sirve? Para proyectar eso después. Si que tú quieres, como decía la Katy antes, quería hacer una inversión, quiere hacer una inversión en el futuro, va a ser muy importante que ella sepa cuáles son las ventas, por ejemplo, el 31 de diciembre de 2020, para ver de qué manera, gracias a esa inversión que va a hacer, la inversión va a ser comprar, no sé, 3 camionetas que tienen que ver directamente con el traslado de los productos a feria, a donde los lleve, ¿cierto? Entonces lo que se trata es saber si con esa inversión, con las 3 camionetas, cuánto va a subir las ventas, ¿cierto? ¿Cuánto va a subir las ventas en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4? ¿Cuánto va a subir? ¿Cierto? ¿Ya? Y las ventas suben en peso porque va a subir la cantidad. Gracias a las camionetas, esa persona, en vez de vender los 2.500 kilos año, gracias a las camionetas, va a poder sacar más arándanos y sus ventas en el año 1 van a ser 3.000, en el año 2, 3.500 kilos, en el año 4, 4.000 kilos, y así. ¿Se fijan?
Y los precios también puede ser que sean mejores porque él va a llegar a destino, ¿cierto? No va a haber necesidad que le entregue su producción a un intermediario, sino que con sus camionetas él va a llegar a destino con su arándano, lo que va a significar que tenga un mejor precio. ¿Mm? ¿Ya? Katia, ¿se entiende esto que acabo de explicar? Katia, de las ventas. Ya. Sí. Ya. Muy bien. Esas son las ventas, ¿cierto? Y a esas ventas se le restan los costos de venta, costos directos, se llama costo directo porque están asociados directamente a la producción. Los costos directos. Entonces, ventas menos costos, ventas, que esto es una cantidad en pesos, menos costo, menos, da un margen bruto. Esa resta es el margen bruto. Es la resta entre las ventas y el costo. ¿Ya? Esta es una palabra que usted en finanzas se usa mucho y en economía también. Cuando ustedes estén dando alguna asesoría, alguna consultoría por ahí, van a tener que ser capaces de calcular el margen bruto. Tomás, ¿en algún ramo ustedes han visto esto del margen bruto? Hemos visto en contabilidad, había un poco. Claro, pero en otros ramos no. Ah, es que ustedes no han hecho todavía o lo están haciendo la evaluación del FEPA, ¿cierto? Ya, entonces, mi estimado Tomás, venta menos costo se llama margen bruto. Entonces, fíjense lo que voy a explicar acá. El margen bruto, pero nosotros si queremos saber realmente la rentabilidad de un negocio, no nos basta con el margen bruto, porque tenemos que descontarle otras cosas más. Si nosotros queremos saber la rentabilidad, tenemos que llegar acá, a la utilidad neta. Acá tenemos que llegar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros del margen bruto a la utilidad neta? ¿Cómo? Y aquí sale cómo. Al margen bruto le restamos los costos indirectos, que se llaman gasto, administración y venta. ¿Ya? Por ejemplo, gasto de un contador, gasto de asesoría legal, publicidad, promoción, todos esos son gastos indirectos, o se llaman también gastos de administración y venta. Entonces, al margen bruto le restamos esto, le restamos la depreciación de las máquinas y edificios que tenga, de las inversiones que tenga, y le restamos la amortización. Vimos el otro día que después vamos a explicar qué es exactamente la amortización. Y si nosotros al margen bruto le restamos los gastos de administración y venta, le restamos la procesión, le restamos la amortización, nos queda una cosa que se llama EBIT o UAI, o sea, utilidad ante interés e impuestos. Utilidad ante interés e impuestos. ¿Por qué se llama así? Porque a este valor después se le restan interés e impuestos para que lleguemos a la utilidad neta. ¿Ya? ¿Cierto? Yo le expliqué el otro día que esto EBIT es la palabra en inglés. Earning before interest and taxes. O sea, esos son ganancias antes de intereses e impuestos. ¿Ya? ¿Miguel está? ¿Miguel? Sí, profe. ¿Miguel, se entiende esto que acabo de explicar? Sí, todo bien. Ya, muy bien. Entonces, venta menos costo, margen bruto, y para llegar desde el margen bruto a la utilidad neta, que esto es lo que nos permite saber cuál es la rentabilidad de una empresa, para llegar a eso, al margen bruto, le tenemos que descontar los gastos administrativos, la depreciación, la amortización, nos queda una utilidad aquí en el medio, ¿cierto?, que antes de interés e impuestos, y esa utilidad le restamos y se nos queda la utilidad neta. ¿Ya? Sebastián, ¿se entiende esto que expliqué recién, Sebastián? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo que explicamos el otro día y por ahora quédense con esto porque en esto van a empezar a trabajar ahora. En la clase pasada o antes pasada ustedes trabajaron en hacer un balance. ¿Cierto? Ahí lo trabajaron ahí con su, ¿cómo se llama? Usando una planillita que lo mostré y pusimos un ejemplo y ustedes me ayudaron. Y completamos un balance, tanto los activos como los pasivos, con el ejemplo de Tomás, parece que me puso
el ejemplo de sus activos y sus pasivos. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar en esto. Son dos estados financieros, uno el balance y otro es este, que es el estado de resultados. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver después. Sí. Lo vamos a ver después porque quiero que trabajemos. Después vamos a trabajar en el flujo efectivo. Entonces, ya acá, bueno, ya vimos que se acuerdan ustedes del balance y se acuerdan del estado de resultados. Y de lo que se trata ahora es que expliquemos nosotros el tema de los ratios. Los ratios, acuérdense ustedes que son indicadores, ¿ya? Y son indicadores que sirven para interpretar los valores que hay en el balance, tanto en el balance como en el estado de resultados. Indicadores que nos van a permitir a nosotros hablar si esa empresa es más líquida, la liquidez, el endeudamiento, la gestión y la rentabilidad. De acá voy a mostrar esto nomás porque ya nos vamos a dedicar a esto también ahora, ¿cierto? Y esa fue la clase pasada, ¿ya? Repaso. ¿Tomás Gallardo está? ¿Tomás Gallardo? No, no está parece. ¿Y la Ámbar estará? Valeria entonces. ¿Valeria? Sí, ¿Te acordabas un poco de todo esto? sí. Ya, ya. Entonces, antes de pasar a eso, mi estimada Valeria, vamos a pasar a lo que estábamos hablando nosotros, ¿ya? Primero voy a mostrar esto. ¿Se ve la pantalla? ¿Un Excel? Sí, profe. Ya, muy bien, ¿ya? Esto estuvimos trabajando el otro día, ¿ya? Estuvimos la semana pasada, parece, calculando indicadores, o sea, o ratios, a partir de este ejemplo de balance, y ustedes me ayudaron a calcularlo. Calculamos, por ejemplo, uno bien básico que es la liquidez corriente. Hablamos de que lo que da la liquidez, ¿no es cierto? Es por cada $1 de deuda o de pasivo, tengo 0,87 de activo. O sea, esto es 0,87. Por lo tanto, esto es un indicador de una buena liquidez o de una mala. Tamara. 0,87 es una liquidez buena o mala. ¿Buena ¿Por qué buena? o mala porque está abajo del 1? Ya, pero que, muy bien, es mala, pero ¿qué significa que esté bajo en 1? ¿Qué significa eso? Mira, Tamara, mira, trabajemos juntos. Activo corriente dividido por pasivo corriente. O sea, 0,87 de activo corriente dividido por 1 de pasivo corriente. O sea, tengo 0,87 de activo. Significa que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Ya, ¿y qué significa que tu pasivo sea mayor que el activo? Que es más lo que tengo de deuda. Eso, cierto. Claro que Punto sí. para mí. Es punto para usted. Muy bien, claro. Por lo tanto, estrellita para ti. Por lo tanto, todo lo que esté bajo 1 no es bueno. ¿Cierto? Lo que esté bajo 1. Si es 1 partido por 1, o sea, 1 está rasra. O sea, si él tomara toda la plata que tiene, la alcanza justo para pagar todas las deudas que tiene. ¿Ya? 1, una liquidez de 1. O sea, eso es rarísimo porque es muy difícil que eso se dé. Porque las empresas o están con una liquidez negativa, como este caso, o sea, ilíquida, o tienen liquidez porque sobre 1, que puede ser 1,2 o 1,3. 1,2 significaría que tiene más activo corriente que el 1 que es de deuda. ¿Ya? Y a propósito de este indicador, yo les comentaba en la clase pasada, ¿no es cierto?, que una empresa no puede estar ilíquida, no puede estar ilíquida porque eso significa que las deudas lo tienen atrapado, ¿ya?
no tiene plata para pagar las deudas. Ya a una empresa no le puede pasar eso, porque, mira, esto le puede pasar a una persona, bueno, con todos los problemas que implica que esté endeudado a nivel personal, ¿cierto? Por ejemplo, me imagino que todos ustedes, que son muy jóvenes, ¿no es cierto? Niñas y niños, o sea, la mayoría yo creo que no sé si alguien trabaja, ustedes por ahí, pero ustedes no tienen más entrada, ¿no es cierto?, que algún trabajo, alguna cosa, o con la ayuda de sus papás, ¿no es cierto?, y están endeudados, los que tienen CAE con el CAE, ¿cierto? Pero eso es una situación personal, situación que tenemos muchos chilenos, ¿entiendes? A nivel personal, que debemos más plata de la que tenemos, ¿ya? Pero a un negocio no le puede pasar eso. ¿Por qué a un negocio no le puede pasar eso? Tomás. Tomás. ¿Me estás escuchando, Tommy? Profesor, a lo que he salido, ¿qué dijo? Ah, ya. No, pero ya, no te preocupes, sí está bien. A ver, le pregunto al Matías Rosales. Matías, ¿tú has estado escuchando? Sí, profe. Ya, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué a un negocio no le puede pasar eso? De que esté ilíquido, que tenga 0,87. Porque no es rentable. Ya, Al final pero acumula más deudas que liquidar los productos. claro, porque mira, Mati, No gana. claro, a ti te puede pasar, a ti, a la Katy, al Tomás, cualquiera que nosotros estemos endeudados, pero un negocio no, ¿viste? Porque un negocio está para eso. Y si tu negocio no te da plata, ¿qué haces tú con el negocio? ¿Ah? ¿Qué harías tú con el negocio si no te da plata? Lo cierro. Lo cierras, pues, claro, o busca una forma de mejorarlo, ¿cierto? Espérate un ratito, ya vengo, ¿eh? Claro, disculpa. Claro, o lo cierras, ya, que esa es la situación, digamos, más drástica, o haces algo para eso, ¿cierto? Entonces, sigo contigo, Matías, ya. Pero no tomemos la situación más drástica, ya. Tú estás con más deuda que con la plata que está entrando. ¿Qué haces tú para sobrevivir? ¿Mm? ¿Qué harías tú? ¿Como persona? No, Pedir dueño perdón. de un negocio, ponte tú que eres dueño de una panadería, ¿ya? Y no tenéis plata para pagar las deudas. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué podrías hacer? Cerraría el negocio declarándome Sí, quiebra sí, para vender todos los activos no corrientes y así poder claro, pagar las deudas. claro, pero eso, Matías, es una decisión drástica, ¿no es cierto? Cierra el negocio. Pero hay otras cosas que podría hacer. ¿Qué crees tú que podría hacer? Reinventarme. También puede ser, pero dentro de tu mismo negocio. Porque tú tienes otros activos, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y qué podrías hacer con esos activos? Con activos que no uses tanto. Venderlo. Claro, ¿cierto? Los vende y los convierte en plata. Y esa plata entra aquí, entra en los activos corrientes. Y ahí tú puedes pasar de 0,87 a 1. ¿Ya? O sea, te llegó plata para pagar las deudas, pero quedaste ahí. Quedaste, ¿cómo se llama? Ras. Entonces ahí podría venir la situación de que tú me decías, no sé si la palabra exacta es reinventarse, pero hacer algo más que el negocio que tú tienes, ¿no es cierto? Buscar cómo mejorar las ventas, ¿no es cierto?, rápidamente, buscar cómo bajar los costos o cómo hacer las dos cosas, de tal manera que ello te permita a ti tener una liquidez positiva. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, ya, esto lo estoy comentando yo a propósito de cómo, para qué sirven estos estados financieros, ¿cierto? Esto es lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Lo estoy repasando, ¿no es cierto? Cómo tú pasas usas, por ejemplo, las cuentas que tiene acá, ¿no es cierto? Que el activo corriente, y tiene el pasivo corriente, y está la fórmula, el activo corriente dividido por pasivo corriente, ¿ya? Para poder
dar interpretar un dato para hablar de la liquidez de esa empresa. ¿Cierto? Y ya vimos, yo les di la tablita el otro día, está también en la plataforma, ¿no es cierto?, con un listado como de 30 ratios, ¿ah? Indicadores que sirven para interpretar todos estos datos que aparecen en el balance, ¿cierto? Y no solamente el balance, sino que también el estado de resultados, ¿cierto? Y este estado de resultados es lo que estábamos hablando recién, ¿ya? Aquí están las ventas, ¿cierto? ¿Ya? Le restamos los costos, ¿ya? Y nos queda acá el margen bruto, de que estábamos hablando recién, ¿ya? Margen bruto, no sé, porque que puede ser el margen bruto, que son las ventas dividido por los costos, y el margen bruto también se le puede llamar utilidad bruta, y otro sinónimo es ganancia bruta, ¿ya? Y a esa margen bruto, que es lo que estaba explicando yo recién, si le restamos todas estas cosas, que después ya vamos a ver ¿cómo se llama? ¿Qué significa todo eso? Llegamos al margen operacional y finalmente llegamos a esto, a la utilidad neta. ¿Ah? ¿Ya? Porque de eso se trata, que nosotros partimos de venta menos costos, que es el margen bruto. Al margen bruto le descontamos todos los gastos administrativos, qué sé yo, publicidad, todo eso, y llegamos al margen operacional, o el EBITDA, que yo le decía antes, ¿cierto? Y ese margen operacional le restamos intereses, qué sé yo, y depreciaciones, y llegamos a la utilidad neta, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a trabajar ahora, en un ratito más, en el otro bloque, ¿ya? Y con estos datos, con estas cifras, ustedes pueden calcular los ratios, que eso es lo que vamos a calcular. Pueden calcular indicadores, como por ejemplo, el indicador de liquidez corriente, ¿ya? Vamos a tratar de usar los indicadores que ustedes tienen en su listado, ¿ya? O también se pueden calcular, ¿no es cierto?, indicadores con el estado de resultados. En el ámbito de la rentabilidad hay un indicador que se llama margen bruto. Y dice ahí, margen bruto, venta menos costo. Entonces acá, si nosotros restamos venta menos costo, son 34 millones en el 2017. Y en el 2018 esta empresa tuvo un margen bruto mayor. Fue de 36 millones. O sea, si acá hacemos un análisis horizontal, vamos a ver que el margen bruto entre el 2017 y el 2018 subió en aproximadamente un 8%. ¿Se fijan? Este es el tratamiento que se da más o menos a este tema. Valeria, ¿se entiende un poco lo que estoy explicando yo? ¿Valeria? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Y tú, Tomás, lo entiendes? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿ya? Vamos a salir de acá. En el otro bloque vamos a hacer un trabajito con eso. ¿Ya? Ya, aquí voy a aprovechar de refrescarle esto a ustedes. A esto me refería con la tabla de indicadores o tabla de ratios, ¿ya? Que es exactamente lo mismo, ¿ya? Esto, cuando ustedes quieren determinar la salud financiera de una empresa, tienen que referirse a estos 4 ámbitos o factores: a la liquidez, ¿cierto? Que ya vimos que la liquidez es la velocidad con que se hace efectiva un activo determinado; a la solvencia o endeudamiento, significa eso también; a la gestión de la empresa, ¿ya? Y a la rentabilidad de la empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, la liquidez, ¿no es cierto?, que los principales son liquidez corriente y la probácea, ¿ya? Que el otro día pusimos un ejemplo, ahora lo vamos a ver más rato nuevamente, pusimos un ejemplo de activo corriente menos inventario. Se llama ácido porque al activo corriente le descontamos el inventario menos líquido, que es digo por el paseo corriente.
El endeudamiento, por decir cualquiera, es el endeudamiento del activo. Para hablar del endeudamiento del activo, se expresa en pasivo total dividido por activo total. O sea, todas las deudas juntas por todos los activos juntos. Entonces, acá se dice que cuando yo tengo, si algo es 1,2, el endeudamiento del activo, significa que yo tengo 1,2 pesos de deuda total por cada peso activo que tengo. ¿Ya? O sea, esto no es un indicador desde el punto de vista contable muy bueno, porque yo tengo más deuda que lo que tengo. Pero eso no necesariamente es algo malo. ¿Ah? Hay muchas empresas que trabajan principalmente con el pasivo. ¿Ya? Entonces acá el endeudamiento se calcula sobre el activo total. También se puede calcular deudas contra el patrimonio total, ¿cierto? Y también hay algo acá en solvencia que es el activo dividido por el patrimonio. O sea, de un peso de patrimonio, ¿cuánto tengo de activo? Si yo por cada peso que tengo de patrimonio o de fondos propios, por cada un peso tengo 2 pesos activos totales, quiere decir que estoy bien, ¿cierto? O sea, mi empresa está bien. En la gestión también hay algunos indicadores, por poner cualquiera, ventas divididas por cuentas por cobrar. O sea, a mí me deben 2.000 pesos, ¿cierto? Y yo he vendido 4.000. Eso significa que yo tengo una buena gestión de mis cuentas por cobrar, porque 4.000 dividido por 2.000 es 2, porque 4.000 dividido por 2.000 es 2. O sea, cuando es 2 significa que por cada peso que me deben, yo tengo 2 pesos de venta. ¿Ven? ¿Sí? Y rentabilidad, acá está uno clásico, ¿no es cierto? Es el margen bruto, ¿ya? Que son las ventas menos costos. Y ya. A ver, conversemos un poco sobre esto. Catalina, ¿se entiende lo que estaba explicando, Catalina? Profe, todo claro. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Todo bien. Ya, ya. ¿Y tú, Tamara? Profe, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. Sí. Ya. ¿Ah? Entonces lo que vamos a hacer ahora, chicos, yo acá en el intermedio, porque a las, ¿cómo se llama? A las 3 vamos a salir por media hora, ¿cierto? Vamos a trabajar en esto. Yo voy a hacer una tablita de esto, porque me interesa que hagamos el estado de resultados, ¿ya? Un estado, tal como hicimos un balance, vamos a hacer un estado de resultados con un ejemplo que yo voy a dar, ¿ya? Y lo otro que me gustaría mucho que hiciéramos, que se lo voy a mostrar, para que piensen un poco en eso, cada uno piense en eso, ¿eh? En lo que le voy a mostrar ahora es esto. FODA financiero. ¿Ustedes han visto en algún ramo o han hecho el FODA? Sí, profe. ¿En qué ramo lo hicieron? ¿Te acuerdas? Agroindustria, en... A ver, deja acordarme de otro. Ya, pero lo han hecho, ¿cierto? Todos lo han hecho y tú Valeria, ¿también has hecho FODA? También. Ya, acuérdense que FODA es F, fortaleza de una empresa, O, oportunidades, D, debilidades y A, amenazas, ¿cierto? Esto es la estrategia interna dentro del negocio que fortalece debilidades, ¿cierto? Y en el entorno, o sea, afuera, está la oportunidad y la amenaza. Entonces, yo quiero que así, bien a la pasada, usted se lo voy a leer nomás, porque también vamos a hacer un ejercicio de esto. Pero acá no vamos a hacer el FODA clásico que hacemos, que ustedes hicieron a lo mejor en un ramo o en otro, sino que acá vamos a tratar de hacer un FODA financiero. Financiero. ¿Ya? Ustedes conocen el negocio, o sea, ese kiosco grande que hay en la universidad que se
¿Dónde está metalurgia, ese grande? ¿Dónde está que ustedes le dicen el tío al caballero que es dueño? ¿Ah? Uno que vende todo, que está como en el medio ahí. Sí, ¿Lo profe. ubican? ¿Sí lo ubicas tú? Sí. ¿Y tú, Tomás, lo ubicas? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan entonces? Si no ha pasado tanto tiempo tampoco, se ha pasado un poco más de un año, ¿no? Entonces, piensen en ese negocio, piensen en ese negocio, ¿ya? En ese negocio. Entonces, pero vamos a hablar de la fortaleza, pero fíjese bien, fortalezas financieras, ¿ya? Entonces acá vamos a imaginarnos cosas, ¿ya? Fíjense que acá una fortaleza dice que tiene un buen índice de liquidez, ¿ya? Una empresa que tiene buena capacidad de deuda a largo plazo. O sea, el tío tiene espalda y él no tiene problema en pedir deuda, ¿no es cierto? O a lo mejor está medio mal y no tiene capacidad de deuda. Tiene una rentabilidad, según ustedes, que podría ser positiva, ¿ya? En cuanto a debilidades, ¿no es cierto? Bueno, acá nos vamos a imaginar desde el punto de vista financiero qué debilidades podría tener ese negocio Meta, ¿ya? ¿Y cuáles son las oportunidades financieras también que podría tener este negocio? Oportunidades. Y también cuáles son las amenazas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, Miguel, ¿se te ocurre a ti alguna, pero inventando, inventando, o sea, eh, alguna fortaleza financiera del Meta? Inventa cualquiera. ¿Mm? Miguel, ¿Fortaleza de qué, profe? financiera. ¿Qué fortaleza podría tener ese negocio? Y hablando, cuando hablamos de financiera, estamos hablando de liquidez, de endeudamiento, de gestión y de rentabilidad. Estamos hablando del manejo del dinero, Ese negocio Meta, ¿se te ocurre alguna fortaleza a ti o debilidad u oportunidad o amenaza que tenga ese negocio financiero? Inventando La cualquier cosa. ubicación puede ser una fortaleza. No, pero estamos hablando financiero, del manejo de la plata. ¿Ah? Pensando nuevamente, te digo, mira, lo voy a anotar acá, no, después lo voy a anotar. Pensando en la liquidez, en la rentabilidad, en la deuda o en la gestión. Dime cualquier cosa, Miguel, la que se te ocurra. Y ahí vemos si es fortaleza o debilidad, oportunidad o amenaza. No se me ocurre, profe. Por ejemplo, podríamos decir que ese negocio, al caballero, al dueño, ese negocio tiene una liquidez positiva. ¿Qué significaría eso, Miguel? Que tenga una liquidez positiva. Vende rápido los productos. Ya, pero acuérdate lo que es la liquidez, que es activo corriente, partido por pasivo corriente. ¿Está bien lo que me dijiste? O sea, pero una parte nomás. ¿Mm? Ah, ya. Que sus ganancias son mayores a sus deudas. Claro, ¿viste? ¿Ya? Mira, esto lo estamos viendo por primera vez, ¿eh? Yo, nuevamente, esto está dentro del concepto de tirarlo al agua ustedes, ¿ya? Porque después ustedes van a tener que hacer un FOA financiero real de alguna empresa. A eso me refiero yo, ¿viste? Para que ustedes todos piensen un poco, les vuelvo a decir, desde el punto de vista de la liquidez, de la deuda, de la rentabilidad del negocio y de la amenaza que podría tener. Y aunque sea que identifiquemos una, pero para diferenciar este tipo de FOA, ¿no es cierto? Que es financiero, diferenciarlo de un FOA cualquiera. Tú, Miguel, recién me dijiste fortaleza que está bien ubicado. Claro, pesa, no es una fortaleza, pero no es financiera. ¿Te fijas? ¿Ya? Ya, chicos, entonces llegamos hasta aquí y nos juntamos a las 3:30. ¿Ya? Bueno, profe, Bueno. Ya. ahí nos Bueno, vemos. a las 3:30.